El Gran Premio de Japón históricamente ha sido uno de los mejores para ver peleas en pistas, pero el Gran Premio de este 2025 fue un tanto decepcionante en todos los sentidos que usted puede imaginar. Fue bastante mala la carrera, ¿no? Podemos justificar que por lo menos ganó Verstappen y se lo merecía, ya que tiene un carro inferior a los McLaren y denota la capacidad de Verstappen como piloto para sacar el máximo provecho a lo que sea que él esté conduciendo. Pero por el resto de los equipos y por el resto de la carrera, pues fue un tanto, bueno, no un tanto, fue muy aburrida la misma. En este video vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el Gran Premio de Japón y vamos a ver si podemos encontrar una solución a estas procesiones de carreras. Saludos, mi nombre es Luis y soy el administrador de Formuleando. Hoy nos toca hacer el resumen del Gran Premio de Japón y qué fue lo que vimos durante este fin de semana. La Fórmula 1 ha comenzado pues bastante bien si vemos lo que fue el Gran Premio de Australia. Luego se fue enfriando un poquito en China y ahora llegamos a este disparate de carrera que fue el Gran Premio de Japón. Si esto es lo que veremos el resto de la temporada, pues les recomiendo que vayamos buscando otra categoría para ver, porque si seguimos con esto, la Fórmula 1 va a estar bastante aburrida. Por lo menos sabemos que a partir del Gran Premio de España las cosas pueden cambiar un poquito, ya que allí se va a implementar el reglamento de los alerones flexibles. Entonces, ¿qué fue lo malo de la carrera? ¿Qué fue eso malo que estuvimos viendo? Bueno, fue una procesión de principio a fin. Y el fin de semana comenzó mal desde un principio. Vimos en el circuito un problema con el césped que al estar muy seco, cuando caían las chispas de los coches, pues se incendían el circuito. Y llegamos a tener en un solo día casi 8 banderas rojas. Esto produjo que los equipos no pudieran probar la tanda de ritmos ni nada por el estilo. Además de eso, se sabía que para la carrera lo más probable es que se iba a correr bajo lluvia o por lo menos en un ambiente más húmedo de lo que fue el viernes y el sábado. Entonces llegamos a la carrera con la pista mojada y Pirelli había propuesto 4 posibles estrategias que los pilotos podían implementar durante la carrera. Al escuchar esto, lo que se puede pensar es que, bueno, tendremos una carrera un tanto entretenida si hay 4 posibles estrategias. No fue lo que vimos en la carrera, para ser honestos. Y aquí viene uno de los principales problemas que tenemos en la Fórmula 1 actual, y estoy hablando del proveedor de neumáticos. Pirelli, vamos a decirle Pirelli, ha estado en esta lucha incansable en las últimas temporadas por hacer los neumáticos los más resistentes posibles. Esto trae sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, bueno, se supone que con esto ellos se alinean con la filosofía de sostenibilidad que está llevando la Fórmula 1. Desventaja, pues daña el entretenimiento del deporte. Y lo vimos en el caso también de Hamilton, que fue uno de los principales damnificados de esta vuelta, pues él decidió tomar una estrategia inversa al resto de los pilotos y nunca llegó a tener lo que quería. De hecho, viendo la tabla de ritmo compensado por la cantidad de combustible, el neumático duro en muchas etapas fue más rápido que el neumático medio. Y se supone que esto no debería suceder. Esto pasa por el tema de los neumáticos con la temperatura de la pista. Desde mi punto de vista, la Fórmula 1 debería encontrar una solución más viable a esto. Y aquí vemos 2 posibles salidas. La primera es que introduzcan más proveedores a la categoría. De este modo, cada proveedor hace su neumático de manera distinta y los equipos pueden decidir con qué proveedor ir. La última vez que vimos esto fue a principios de los 2000, cuando cada equipo tenía su propio proveedor y había equipos que
tenía mejor rendimiento en ciertas pistas que otros equipos, y esto se debía al proveedor de neumáticos. Imagínense lo que hubiera sido esta carrera si en vez de Pirelli hubiéramos tenido también a Bridgestone o algún que otro, bueno, y a Michelin, y cada uno llevaron un compuesto distinto. Las estrategias hubieran sido un tanto distintas y no hubiera sido la procesión que vimos durante esta carrera. Por lo menos podemos salvar la quali, que fue un tanto buena. No nos podemos quejar de eso. Hablando de quali, podemos hablar de uno de los principales actores de la quali. Estamos hablando de Tsunoda. Tsunoda se mantuvo pegado de Verstappen todo el tiempo. Ya estamos hablando de que cada vez que hacía una vuelta se quedaba a una décima de los tiempos de Verstappen. Esto levantó bastante la atención, pues lo que se pensó es que, bueno, Tsunoda entonces sí va a poder rendir en el coche que sabemos que año tras año se prepara para que sea Verstappen el que destaque en este coche, a comparación con lo que vimos con Lawson o en efecto con Checo. Bueno, llegó la quali 2 y la quali 3. Y ahí sí vimos a un Tsunoda un poquito más alejado. Podemos entender que hubo fallos en la vuelta, pero luego ese ritmo también correspondió en la carrera. Vimos a un Tsunoda un tanto alejado de Verstappen y un Verstappen que, para darle el beneficio de la duda a Tsunoda, estaba totalmente desatado en esta carrera. Hablando de los novatos, me parece que Hadjar es uno de los más destacados de esta temporada. El chico está bastante bien. Para estar en un AlphaTauri está bastante bien. Estando en un AlphaTauri, terminó por delante de Tsunoda y por delante de Lawson, incluso por encima de algún que otro piloto en otros equipos que se suponen deben tener mejor ritmo. Por esa razón creo que Hadjar puede ser uno de los mejores novatos de la temporada junto con Antonelli, aunque en caso de Antonelli es un poquito distinto porque está en una escudería que puede ser prácticamente top 3, top 4, bueno, ahora mismo es top 2 me parece del Mundial de Constructores, entonces se entiende que le puede ir mejor a Antonelli en temas de resultados que a Hadjar, pero creo que justamente por eso los resultados que vemos de Hadjar son bastante llamativos, con un AlphaTauri y quedando dentro de los primeros 10. Vivimos uno de los mayores accidentes que hemos visto en los últimos tiempos. Y el accidente de Duhan. ¿Qué pasó con Duhan? Bueno, como saben, en este circuito, la entrada de la curva 1 es un tanto complicada. Vienes de una zona de aceleración con DRS y tienes que entrar en una curva que prácticamente no se frena. Por consiguiente, el sistema de DRS generalmente se desactiva de manera manual. Duhan no había desactivado el DRS de manera manual e intentó hacer la curva con el DRS abierto. Obviamente fracasó y se fue contra el muro, destrozando el Alpine. El costo en reparación se estimaba en $1,5 millones, lo cual es más o menos lo que se gastaría viendo el accidente. Pero aquí se comenzó a hablar del tema del DRS. Incluso los pilotos, luego se supo la noticia de que pidieron a la FIA y a la Fórmula 1 que implemente unos sistemas más eficientes para que el cerrado del DRS se haga de manera automática a pesar de estar en este circuito. ¿Por qué el DRS se cierra de manera manual en el circuito de Suzuka? Es muy sencilla la explicación. El DRS es un sistema que para que se cierre automáticamente se deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, las dos condiciones que más se habla son la presión de frenada y el rango de activación del acelerador. Me explico. Si tienes el DRS abierto, cuando frenas y aplicas un cierto nivel de presión, automáticamente el DRS se cierra y pasa a la inversa con el acelerador. Cuando tú levantas el pie por encima de cierto nivel, el DRS se cierra
automáticamente. El problema con la curva 1 del circuito de Suzuka es que ninguna de estas dos condiciones se cumplen a la entrada de la curva. Algunos pilotos, como en el caso de Doohan, deciden dar un golpe de frenada a la entrada de la curva para activar el sistema del DRS. No es porque ellos quieran frenar necesariamente, sino que dan ese golpe de frenada para que el DRS se cierre de manera automática. Otros pilotos prefieren desactivar manualmente el DRS. Se estaba rumoreando de que Doohan quería probar una técnica que le había salido en el simulador de Alpine, donde según el simulador de Alpine, él podía hacer esa curva con el DRS abierto. Es una idea loca, pero créame que se ha probado anteriormente. Obviamente no en este circuito, pero veré si le pongo la imagen en el video. Sebastian Vettel hacía lo mismo en Silverstone. Él activaba o desactivaba manualmente el DRS para ganar cierta ventaja. Y recordemos que en la primera temporada aquí se implementó el DRS. El DRS era un mecanismo de activación manual. O sea, el piloto podía llevar el DRS abierto en curvas. Fue después que por temas de seguridad se implementó un sistema de cerrado automático. Con esto y teniendo a Colapinto dentro del equipo, ha renacido de nuevo el rumor de que a Doohan estarían por sacarlo y meter a Colapinto. Y esto recibe un peso mayor cuando vimos a Colapinto en Monza haciendo algunas que otras pruebas con Alpine, y de inmediato, bueno, y es que es lo que mandaría cuando ves estas imágenes, pues se levantaron las alertas de que tal vez Doohan sería expulsado o reemplazado en el equipo Alpine. Me parece que también hubo un comunicado por parte del team principal de Alpine de que dejen de molestar con eso, que Doohan va a seguir siendo piloto. Pero este error, sin duda alguna, ya sea que él estuviera probando algo del simulador o ya sea porque se le olvidó desactivar manualmente el DRS, es un error que le va a costar bastante, no solamente al equipo, sino también al piloto. Dejando esto de lado, vamos a hablar de lo que fue la carrera. El ritmo de los equipos de punta estuvo bastante parejo durante la carrera completa. Básicamente por eso fue que vimos una procesión delante. McLaren y Red Bull iban relativamente iguales en tema de ritmo. Por detrás venía Leclerc y por detrás venían los Mercedes. Los Mercedes es un caso interesante porque han demostrado ser bastante rápido en las carreras, pero por alguna extraña razón en esta carrera no lograron exprimir al 100% el coche. Siempre se quedaron por detrás de Leclerc, y Leclerc de por sí ya no iba muy rápido, que digamos. De hecho, quedó como a 16 segundos de Piastri, que es el P3. Y en el caso de Hamilton, cuando cambió a neumáticos medios, nunca pudo acercarse a Antonelli. Pero ya eso vamos a hablar más adelante, porque ahí obviamente fue problema en la estrategia, pero por los neumáticos, no por el caso de Hamilton. Entonces este ritmo, que venía bastante parejo, daba lugar a que los tres primeros se mantuvieran en zonas de menos de 3 segundos entre ellos, por lo que por esa parte podemos decir que tal vez estuvo interesante la carrera, pues pensabas vuelta tras vuelta, bueno, si Verstappen y estas curvas son un poquito largo, Norris se le acerca, o si Norris va a entrar en zona de DRS, o si Piastri se acerca ahora. Entonces estaba esa incertidumbre constante. Lamentablemente las posiciones se quedaron iguales, para bien y para mal. Ahora vamos a hablar de por qué pasó eso. Y Verstappen se lleva su cuarta victoria consecutiva en este circuito. Cabe destacar y dar otro dato, y es que las 3 veces anteriores que Verstappen ganó esta carrera, ganó el mundial ese mismo año. Es posible que este año pase lo mismo. Todo va a depender de cómo Red Bull siga desarrollando su coche, pero también de cómo McLaren resuelva sus problemas de pista. Y de eso vamos a hablar ahora. El problema de McLaren. Para nadie es un secreto que McLaren actualmente tiene el mejor coche de la parrilla, bastante rápido a una vuelta,
casi no degrada y tiene un ritmo impecable, pero tiene dos grandes problemas. El primero es a quienes McLaren consideran el piloto número 1 y el piloto número 1. Se supone que Norris es el piloto número 1 de McLaren, el que tiene que estar ahí y sacar todo el ritmo al coche. No fue lo que vimos en quali, cometió demasiados errores. Y a pesar de que quedó en segunda posición, vimos que en cada vuelta rápida que marcaba Piastri era más consistente que Norris. Pasó lo mismo en carrera. Norris cometió algunos que otros errores, incluso se precipitó luego de las paradas en pits, donde intentó adelantar a Verstappen por el césped y luego quería justificarse con que fue Verstappen que lo empujó y todo lo que trajo eso. Realmente eso fue un berrinche un tanto innecesario por parte de Norris. Con esto te ganas el odio de la comunidad, básicamente. Y digamos que Norris no es que esté muy arriba en temas de popularidad dentro de la comunidad. Entonces tienes este supercoche, pero tu mentalidad no es la de un campeón. Entonces me parece que por esa parte el equipo está decidiendo mal a quienes ellos quieren que vaya adelante. De hecho, protegieron a Norris por un simple punto en el Mundial, porque si vemos el Mundial, Norris está liderándolo por un punto de diferencia. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, se notó que en las últimas vueltas Piastri era un poco más rápido que Norris. De hecho, se acercaba a la zona de DRS y no estoy seguro si hubo órdenes de equipo, pero sí hubo radios de Piastri pidiéndole al equipo que hiciera un cambio de posiciones porque venía más rápido que Norris. Y venía diciendo, mira que yo tengo más ritmo, déjenme pasar adelante y ver si podemos atrapar a Verstappen, porque Verstappen estaba que a 1.3 segundos de Norris y Piastri venía todo lo que da, pero el equipo decidió ser tibio. Para mí esa es la definición para este equipo, ser tibios. No decidieron cambiar de posiciones, porque al final del día lo peor que te podía pasar en el cambio de posiciones es que Piastri no alcanzara a Verstappen. En ese caso se vuelve a la posición original y no había riesgo por detrás, porque para ese momento ya Leclerc estaba como a 13 segundos de Piastri. O sea, no había riesgo ninguno y podían cambiar de posiciones. Por ese caso vemos que McLaren es bastante tibia y me parece que le tiene mucho miedo a lo que puede ser la guerra entre compañeros de equipo. Pero me parece que por esa razón pudieron perder la carrera. Porque está bien, puede que Piastri pasara adelante y nunca alcanzara a Verstappen, pero ahí sí podía. Ahí está la duda. Ahí perdieron 7 puntos. Pueden ser fundamentales para ganar el Mundial de Constructores más adelante. Y hablando de constructores, hablemos de Ferrari. Ferrari ha tenido un inicio de temporada bastante malo. De hecho, creo que es uno de los peores juntos con el de 2020. Y recuerden que en 2020 ellos venían nerfeados porque le sacaron el motor ilegal y todo lo que fue esa polémica. Pero este inicio de temporada no justifica nada. O sea, no sancionaron a Ferrari. El 2024 fue un año más o menos bueno. Entonces, ¿por qué este año están así? Eso es una muy buena pregunta. Pero podemos decir que cambiaron el coche significativamente. Según lo que vi se va a hacer, cambiaron el coche en un 99%. No entiendo para qué. Si ya el anterior funcionaba, lo único que tenías que hacer era comenzar a actualizarlo. Entonces venimos con este Ferrari que en temporada fue buenísimo. Llegamos a Australia, fue un disparate. Llegamos a China, fue más o menos bien, fueron rápidos, pero descalificaron. Entonces, ¿qué esperábamos para Japón? Bueno, esperábamos que tuviera un ritmo parecido a lo que fueron esas primeras etapas del Gran Premio de China. No tuvimos eso. Lo que tuvimos fue 2 Ferraris bastante lentas. No eran lentas para que le adelantaran en pista, pero no eran rápidas para adelantar en pista. Entonces, tanto Leclerc como Hamilton se quedaron en un limbo donde quienes venían por detrás no eran rápidos, pero ellos al mismo tiempo no eran rápidos
para acercarse a los que venían por delante. Es bastante decepcionante. Todo esto se asocia a un problema que tienen con el fondo plano, que en teoría en Bahrein comenzarían a resolverlo, pero veremos cómo transcurre ese problema. Y aquí viene la falla de Hamilton. Hamilton comenzó con una estrategia un tanto interesante. Todo el mundo largaba con neumáticos medios, menos Hamilton. Hamilton largaba con neumático duro. La idea de Hamilton es aguantar el duro todo lo que se pudiera, al final montar el medio, y lo que dice la lógica es que el medio va a ser más rápido que el duro. Él hacía esto y al final de la carrera llegaba con mejor neumático y podía adelantar en este caso a Antonelli y a Russell, que venían los dos bastante parejos. No fue así. Los Pirelli funcionaron al revés. Los duros fueron más rápidos que los medios, y como por reglamento tienes que usar dos compuestos, Hamilton quedó relegado a poner el medio. Un medio que duró unas cuantas vueltas, unas 5 vueltas fue lo que le duró para atacar a Antonelli. Luego Antonelli calentó los duros y se alejó. Me parece que unos 10 segundos de Hamilton por igual. En este caso celebramos que Ferrari lleve dos estrategias distintas en el equipo, porque cuando llegamos a China corrieron la misma estrategia y a los dos lo descalificaron. Entonces, bueno ver que dos pilotos, cada uno lleva una estrategia distinta, y podemos ver que Ferrari puede jugar un poquito ahí. Pero, de vuelta, el Ferrari no tiene ritmo. Y para ir finalizando, vamos a hablar de Verstappen. Verstappen está incontestable, señores. Si Verstappen este año tuviera un coche similar a lo que fue el RB19, en esta tercera carrera ya estaríamos hablando de Verstappen abusando con Norris y con Piastri. Lamentablemente le tocó el RB21, un coche que no es que sea malo, pero tampoco tiene esa chispa que tenían los coches anteriores de Red Bull. Por el consiguiente, el piloto tiene que sobreconducir más para alcanzar ese ritmo óptimo. A pesar de eso, se marcó una tremenda vuelta en la Q3 y después en carrera la controló como pudo. Y hay que decir la verdad, la controló bastante bien. El Red Bull mantuvo el ritmo, por lo menos Verstappen pudo mantener el ritmo y pudo mantener a los McLaren a raya. Administró perfectamente los neumáticos, aceleraba cuando había que acelerar y dejaba ir cuando había que dejar ir. Por ese aspecto, creo que Verstappen es el piloto del día y no Yuki. No sé por qué le dieron piloto del día a Yuki, supongo que porque está en Japón. Pero Verstappen lo hizo bastante mejor y se lleva una victoria muy merecida tanto para él como para el equipo. Bueno, esto ha sido el resumen del Gran Premio de Japón. En unos días tendremos el Gran Premio de Bahrein. No te olvides suscribirte, darle like y comentar. Y en caso de que quieras, pues puedes compartir este video con tus compañeros. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.